Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Daniel. Gloria al Señor. El capítulo número 4 del libro de Daniel. Vamos a leer esta tarde. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Este es un momento para poder estar acá, destinar este tiempo. Usted lo ha destinado desde el momento que usted salió de su casa para estar acá. Así que olvídese que dejó encendida la cocina. Olvídese que dejó encendida la olla de los frijoles. Lo que sea, olvídese de eso. Estamos acá, cuerpo, alma y mente. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Lo leemos, dice Daniel capítulo número 4, versículo número 30. Dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo. Será tu habitación, como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasará sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. ¿Cuántas cosas se pueden perder por el orgullo? En este capítulo, hermanos, y a lo largo de toda la Biblia, se viene tratando el tema del orgullo en el ser humano como, podríamos decirlo, como un pecado en la Biblia. En la Biblia lo trata como pecado, pero no solamente como pecado lo trata la Biblia, sino que podríamos tratarlo, el orgullo, como una enfermedad también. Así como otras enfermedades, también el pecado, también el orgullo se trata como una enfermedad. Ahora, esta enfermedad o esta condición, que es una condición que realmente no podemos verla en los seres humanos, o sea, no podemos tocarla, mejor dicho, son situaciones que se manifiestan con nuestras actitudes. Y con nuestras actitudes podemos como exteriorizar, se exteriorizan algunos rasgos o algunos elementos de esta enfermedad. Ahora, pero vemos que a lo largo de toda la Biblia, el Señor viene tratando esto como pecado y viene como trayéndonos como consejo, como advertencias, como alertas, como que estemos pendientes de esta condición y de esta situación. Ahora, para poder entender
qué es el orgullo, podemos dar una definición. Y la definición de orgullo es la estimación hacia uno mismo es una estimación hacia uno mismo y hacia nuestros propios méritos por los cuales la persona o ese ser humano se cree superior. Orgullo lo definimos como la estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales una persona se cree superior. Ahora, al ver esta definición, esto comúnmente aflora en nuestra vida. Usted ve que una de las grandes luchas del ser humano, siempre estamos como en una competencia, y en esa competencia nos lleva a esta condición, a la condición de ser orgullosos, a que por nuestros méritos creernos superiores a los demás. Si usted se fija, habitualmente esta es una lucha y es una carrera que se lleva continuamente por querer alcanzar ese estado de ser superior. Usted ve a nivel de países, nos hacen un catalogamiento, países subdesarrollados y países desarrollados. Se nos hace a nivel de países, a nivel de internamente, de colonias, de todo, a nivel de seres humanos, a niveles de clases sociales. Siempre hay ese fin y esa misión del ser humano de continuamente estar superior a los demás. Ahora, la situación es que el llevarnos hacia esa condición de ser superiores hacia los demás, ese es un problema. Ese es un problema. No estoy queriendo desvirtuar lo que se le llama una competencia o el ganar una competencia. Eso es totalmente distinto. Porque el orgullo se gesta en el interior del ser humano. O sea, el orgullo se gesta en el alma del ser humano. Entonces, el orgullo lo lleva a uno a creerse superior a los demás. Y esta situación se alcanza cuando empezamos a ser competitivos en la vida. Por ejemplo, para que lo podamos entender, el orgullo empieza a nacer cuando, por ejemplo, la persona es competitiva. Por ejemplo, un deportista. Un deportista empieza primero a entrenar, entrena arduamente, tiene una ardua disciplina, ¿verdad? Probablemente sea un don que él trae, producto de su naturaleza o producto de su disciplina. Porque en la vida se puede ser muy bueno en ciertas disciplinas por dos razones. Una, porque la persona trae el ADN, por decirle algo, trae el ADN para ser campeón, para ser bendecido. Esa es una razón por la cual se alcanzan algunos logros, como por ejemplo hay personas que no ni tan siquiera entrenan, como se podría decir una persona que pasa todo el día entrenando, pero esa persona tiene el ADN y con 1 o 2 horas que entrene en cierta rama deportiva tiene buenos logros. Esa es una forma, porque ya es nato de la persona. Pero la otra forma es cuando se tiene disciplina. Entonces, cuando la persona tiene una gran disciplina, entonces esa disciplina lo lleva a tener un entrenamiento fuerte y eso lo lleva a tener buenos resultados. Dos formas. Ahora, entonces de las dos formas empezamos a tener resultados positivos. De las dos formas, de aquella y de la otra. Pero resulta que de las dos formas, cuando empezamos a tener resultados positivos, nuestra vida empieza a aflorar las bendiciones y empieza a aflorar los éxitos y empiezan a aflorar los ganes en nuestra vida, y eso
nos hace que internamente en nuestra vida se empiecen a gestar y se empiece a gestar el orgullo, esta enfermedad que estamos hablando. O sea, es ahí en donde empieza a gestarse y empieza a nacer el orgullo en el interior del ser humano. Producto de esos logros que vamos teniendo. Por ejemplo, alcanzamos algunas metas financieras, alcanzamos algunas metas personales, alcanzamos algunas metas en ciertas disciplinas, y eso empieza internamente el corazón del ser humano a gestarse esto que le estoy mencionando acá, que se llama orgullo. ¿Y qué es el orgullo? Dice acá que el orgullo lo definimos como los méritos que me hacen superior a los demás. Entonces, esa persona que empieza a tener esos éxitos, esas bendiciones, empieza a creerse superior a los demás. Y ahí empezamos como a ver cómo eso va aflorando en la vida del ser humano. Y es ahí en donde usted ve, donde mucha gente se cree superior a los demás. Se creen superior a los demás porque tienen una carrera. Eso usted lo ve. Y dice, no, es que yo me esforcé durante 5 años, 10 años, sí, no está mal. Pero eso no significa que la persona es superior al otro. Ahí vemos que otros se creen superiores porque manejan un carro de determinada marca. Y entonces la persona se cree superior. Y entonces muchas personas dicen, mire, yo manejo un carro de determinada marca y por esa razón, entonces yo soy superior a usted. Otro elemento que nos lleva hacia esa superioridad es específicamente cuando las personas alcanzan alguna bendición, como quizás una buena casa en una buena zona, probablemente en una buena colonia. Y entonces dicen, mire, yo soy superior a usted porque yo vivo en tal parte. Entonces todas esas cosas, en el ser humano se va gestando esa superioridad. Ahora, entonces, hermano, ¿qué debo de hacer? Entonces no debo de alcanzarla. Sí, eso no, como le digo, eso no significa que usted no puede andar un buen carro. Eso no significa que usted no puede andar una buena marca de ropa. Eso no significa que usted no pueda andar vivir en una buena colonia. Eso no significa nada de eso. Sino que el problema está en la persona. Cuando la persona vive en ese lugar y se cree superior al otro que vive en la comunidad, ahí está el problema. O sea, no es el problema de las cosas, para que lo entendamos. El pecado no lo hacen las cosas. El pecado lo gestamos nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. O sea que las cosas no cometen pecado, para que lo entendamos. El carro, la casa, no, ellos no son tangibles, o sea, ellos no cometen pecado. Los que cometemos pecados y delitos somos los seres humanos, para que lo entendamos. Entonces, no son las cosas, no es la casa, no es el carro, no son las cosas, no es la ropa, es usted, soy yo. Entonces dice acá que esta enfermedad de creerse superior a los demás, una alta estimación hacia nuestra persona, empieza a nacer. Por ejemplo, leíamos acá en el capítulo número 4 del libro de Daniel, un hombre que Dios lo había bendecido. ¿Y lo había bendecido con qué? Lo había hecho rey. Pero este rey, la bendición que había tenido había sido de parte de Dios y lo había llevado a tener una gloria. Porque eso es tremendo, la gloria que tienen los políticos, la gloria esa gloria de un político es tremenda. Es tremenda. Encontrar en el camino, para que lo entendamos, en ese camino de esa cúspide, no encontrar un no. Todo mundo es amigo de esa persona, todo mundo lo alaba, no tiene defectos. O sea, es un constante alabamiento que lo lleva a la persona a su ego, a enarbolarse y a creerse todo. Y eso sin duda, al caso de Nabucodonosor, como era un rey, Dios lo había llevado a una posición política y este rey Dios lo había puesto ahí. Y sin duda él estaba rodeado de amigos, estaba rodeado de amigos, de parientes, y todo el mundo le decía, oh,
Nabucodonosor, como si tú no estuvieras, esto no pudiera ser. Qué políticas más importantes las que tú has hecho. Gracias a todo lo que tú has hecho tenemos esta Babilonia. Gracias a tu inteligencia, gracias a tus aciertos nos has llevado hasta este momento. Y todas esas cosas y esas palabras parecen insignificantes, pero esas palabras van calando en el ser humano. Y entonces van penetrando, van penetrando, van penetrando, van penetrando, van penetrando a tal grado que entran y la persona se las cree. Y ya cuando la persona se las cree, entonces el ser humano se va hinchando, nos vamos hinchando, y entonces empezamos a gestar esto que le menciono acá, que dice que nos empezamos a creer superiores. Y en esta condición estaba Nabucodonosor cuando empieza y dice que da una vueltecita por donde el Señor lo había bendecido, parte de las bendiciones que Dios se las había dado, y porque Dios se las había dado y Dios lo había puesto ahí, porque dice la palabra del Señor que Dios pone reyes y quita reyes. Entonces, y ahí lo corroboramos, que Dios lo había puesto a él como rey, y por ende lo había bendecido con toda esa gloria que Dios le había dado. Pero dice él que acá dice unas palabras, y dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire qué palabritas. Pero estas palabras no vienen así nomás, por eso le estoy diciendo. Estas palabras no vienen así de nomás, no fueron palabras así que de la noche a la mañana salieron. Estas palabras nacen producto de tanto alabamiento, para que lo entendamos. La gente nos empieza a alabar, la gente lo empieza a alabar, la gente lo empieza a alabar, le empieza a decir que usted es la última Coca-Cola en el desierto, que no hay nadie más como usted, que usted es el hombre más bello, que esto y lo otro, que aquí y allá. Y entonces el ser humano va creyéndose a tal grado que llega a ese punto en donde exterioriza este tipo de palabras. Y ya cuando la persona empieza a exteriorizar este tipo de palabras, usted ve acá que dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dice: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. O sea, en ese momento en que este rey estaba en esa cúspide de orgullo, que él era superior a todos los reinados, porque por su fuerza él había alcanzado todo aquello. Entonces dice que viene la ruina. Porque dice la Biblia que Dios detesta, abomina a los orgullosos, pero bendice a los humildes. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces este hombre ahí estaba en esa nube, creyendo que él era. Se le había olvidado que era polvo. Se le había olvidado que todo rey es puesto por Dios. Es que mire, por eso le menciono, esta es una enfermedad. El orgullo es una enfermedad que yo le puedo decir: mire, hermano, hermana, ahora, o sea, esto no es como, se lo voy a poner así. El orgullo, por eso es que la Biblia viene como continuamente trabajándolo. Es como una enfermedad, pues, para que lo entendamos. Hay una enfermedad usted tiene que estársela tratando continuamente. O sea, a alguien le dice: mire, usted tiene cáncer, entonces hay que estarte tomando la pastilla. Entonces le dicen: vaya, ¿a qué hora se va a hacer la pastilla? A las 8. Y mire, y ahorita la dosis tiene que ser más fuerte. Mire, dice, ahorita tiene unos dolores, hay que aplicarse otra inyección. Entonces, el orgullo es una enfermedad del ser humano. O sea, es una enfermedad que hay que estársela tratando, no se puede erradicar. Mientras estemos vivos, no podemos erradicar el orgullo, para que lo entendamos. No es que usted ya ahorita es humilde y ya como usted es humilde, entonces usted va a morir humilde. No, es una enfermedad que continuamente tenemos que estarla tratando. Y para estarla tratando, uno tiene que estar primeramente, hay una palabra clave, ubicado, que somos polvo. Y no solamente que somos polvo,
sino que además tenemos que tener los pies sobre la tierra. Y además tenemos que saber que si somos hijos de Dios, nosotros no dependemos por nuestras fuerzas, sino que dependemos de las fuerzas espirituales. Entonces, cuando uno está claro y empezamos y el ser humano empieza a ser bendecido, usted empieza a ser bendecido con un título, usted empieza a ser bendecido con un trabajo, usted empieza a salir de la pobreza, usted empieza a salir adelante. Entonces usted es cuando más humilde debe de ser y es cuando más sencillo debe de ser, porque está a punto de caerse, y entre más arriba se suba, más grande es el golpe para abajo. Entonces la clave es siempre estar en codependencia del Rey de Reyes y del Señor del Señor. Este rey tuvo que pasar un momento amargo en su vida. Mire, un momento amargo, porque por eso le digo, esos reyes y todos los reyes tienen una gloria tremenda. Una gloria tremenda. Yo estaba viendo todo esto de cuando estaba Obama y toda esa gloria, cuando llegan a un país, dice que como 6 meses antes mandan una comitiva, el carro que le llaman la bestia, ese carro que llega, el helicóptero. O sea, una gloria tremenda, hermanos, tremenda. O sea, una gloria tremenda. O sea, pero usted ha visto las fotos de ese hombre. Usted ha visto las fotos hasta dónde Dios llevó a ese hombre. Y ahí aparecen algunas fotos en las redes cuando ese hombre ahí andaba con una matotita, allá en África. No sé si la han visto. O sea, usted ve toda la sencillez. Por eso siempre usted ahora lo entrevistan y va a comerse una hamburguesa, va ahí al restaurante y la gente lo ovaciona, y él como toda persona normal y sencilla. Porque siempre hay que tener los pies sobre la tierra. Siempre hay que saber que donde usted esté, donde Dios lo ponga, las bendiciones que Dios le dé no son producto de su fuerza, no son producto de su esfuerzo, son producto de la misericordia de Dios para con su vida. Pero eso hay que tenerlo claro. Y si usted no lo tiene claro, entonces tarde o temprano el Señor le está hablando que lo tenga claro, porque Dios es experto en quebrar los orgullos. A este hombre que no lo tenía claro, que no trabajó su enfermedad, que siempre quiso no tomarse la pastilla. Este hombre no se quiso tomar la pastilla. ¿Quién? Nabucodonosor. El enfermo tiene que tomarse la pastilla. Usted tiene que saber que esta es una enfermedad que vamos a morir con ella. Todos los días tenemos que tomarnos la pastilla. ¿Cómo está mi soberbia? ¿Cómo está mi orgullo? Y ahí continuamente estarse tomando la pastilla para estar controlando esta enfermedad que nos puede matar. Esta enfermedad que nos puede hacer perder las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Qué sencillo estaba para el rey Saúl. Qué sencillo estaba para el rey Saúl no perder las bendiciones que Dios le había dado. Pero el rey Saúl era un tremendo orgulloso. No había tratado su enfermedad de orgullo. Y esa enfermedad de orgullo se le olvidó a él, quizás producto de aquel acontecimiento que se dio al inicio. Si usted recuerda, se dice que el rey Saúl era el más alto. Dice que era el más alto y uno de los más bellos en todo Israel. Entonces quizás eso lo hacía, la gente le decía al rey Saúl, quizás lo ovacionaban y le decían: ¿quién como usted es rey? Y le daban toda esa terapia que se le dan a los políticos. Y entonces eso lo llevó a él a hincharse. Pero era sencillo, fácil poder recuperar y no perder la bendición que había alcanzado. El pueblo lo había puesto como rey. Y era sencillo. Cuando él le falló al Señor, lo único que tenía que hacer era reconocer de que le había fallado. Reconocer de que Dios le había dado la oportunidad y que le había fallado en la desobediencia. Pero no. Usted ve cómo tenía el orgullo de fuerte. Es que mire, el orgullo, por eso le decía, el orgullo nos puede hacer perder muchas bendiciones. Por eso es que usted ve que la gente llega a decir: mire, yo prefiero morir y no pedirle perdón. Sí, está bien.
Esa posición está bien, pero es una posición orgullosa. Es una posición tonta, porque no hay necesidad de morir en esa condición de orgullo. O sea, no hay necesidad, porque dice la Biblia que Dios ve de lejos a los orgullosos. Dios detesta a los orgullosos, abomina el orgullo. No hay necesidad. Dice la gente, no, yo para pedir perdón, no, yo prefiero morir así. Es que mire, el orgullo lo lleva a uno a perder todas las bendiciones. Bien fácil la tenía Saúl, bien fácil. Bien fácil. Había fallado, lo que tenía que hacer era pedir perdón. Sí, yo dejé esto, otro, pero usted ve que el orgullo lo tenía tan alto que dice, no, si yo lo que he hecho está bueno. No, si yo traje todas estas ofrendas para hacer un sacrificio al Señor. Vea hasta dónde lo lleva el orgullo a uno. Por eso es que es una enfermedad que se tiene que estar tratando continuamente, todos los días. Por eso no le puedo decir, mire hermano, con esta predicación, mire hermana, con esta oración ya usted nunca más va a volver a ser orgullosa. Mentiras. Es una enfermedad que continuamente tenemos que estarla tratando todos los días. Cómo están, así como se revisan los niveles de agua de un carro, tenemos que estar revisando cómo están nuestros niveles de orgullo, porque todos tenemos orgullo. Y es ahí en donde nosotros tenemos que estarlo revisando, chequeándonos que no se nos haya disparado. Y cuando se nos haya disparado, venir a la palabra del Señor y leer de que todas las cosas han sido producto de la misericordia de Él para con nuestra vida. Decíamos que el orgullo es cuando uno se cree superior a los demás. Yo recuerdo, si usted se recordará del caso de Hitler, ¿por qué empezó a matar a los judíos? Porque él creía que crear una raza superior. Una raza superior, sin defectos. Mire, en la Biblia encontramos muchos ejemplos en donde se han perdido reinados. Por ejemplo, este que estamos leyendo acá, este ejemplo que estamos leyendo acá, del Nabucodonosor, siempre lo hemos enfocado como Dios lo humilla. Pero este hombre entendió la lección. O sea, a pesar de que este hombre se subió en esa condición de orgullo, pasó el proceso de convertirse en bestia. Yo les decía esto, pónganse a pensar, vaya, por ejemplo, en el caso de Salomón, ahí dice en la Biblia que cada almuerzo se mataban, no sé si 2000 vacas en cada almuerzo, para que usted tenga una idea cómo era esa corte real, cómo era comer en esa mesa. O sea, póngase a pensar, 2000 vacas para la casa real. Ahora póngase a pensar, este rey, este Nabucodonosor, qué banquetes habían ahí en su reinado. Pero el Señor lo hace pasar un proceso difícil para la vida de Nabucodonosor, después de ser atendido, ir a comer con las bestias, ir a comer con los bueyes. Y pasó todo ese proceso amargo Nabucodonosor, y en todo ese proceso amargo, la lección fue que sus niveles de orgullo se redujeran. Y usted lo ve acá en este versículo que leíamos, ya un hombre aterrizado. Ya leemos un hombre, ya no vemos a ese Nabucodonosor que leíamos acá, diciendo que todo era por su poder. Ya vemos a un Nabucodonosor reconociendo la majestad de Dios. O sea, ya ve usted la condición de este Nabucodonosor, que era agrandado y ahora lo vemos humillado. Es que eso es lo que Dios, en esa condición es la que Dios quiere que nos mantengamos, en la humildad.
que aceptemos nuestras propias limitaciones. Porque humildad lo que significa es aceptar nuestras propias limitaciones. Que nosotros aceptemos que tenemos limitantes. Por eso es que se ve feo aquellos predicadores, aquellos evangelistas, aquellos hombres de Dios que piensan que por sus méritos se alcanzan las victorias. Usted ve cómo muchos de ellos hacen alarde a que fue esa gloria de ellos la que produjo la sanidad. Por eso es que es bien delicado, hermano. Es bien delicado esto de la parte espiritual. ¿Vea? Por eso es que cuando se hace un evento, sea en un estadio, en un gimnasio, en una iglesia, siempre la gloria siempre se le debe de dar al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es experto en humillar a los soberbios y a los altivos de corazón. O sea, Dios es experto, muy experto en eso. Y por eso es que siempre los anuncios siempre deben de ser, mire, va a ir a escuchar la palabra del Señor. Mire, vamos a ir a una oración y el Señor lo va a sanar. No lo va a sanar el pastor, no lo va a sanar el evangelista, no lo va a sanar la iglesia, lo va a sanar el Señor. Mire, vamos a ir a escuchar el mensaje del Señor. Pero yo decía hace poco, usted ve que ahora todo el branding y todo el mercadeo en las iglesias es: venga a recibir su milagro, porque va a venir tal pastor y tal pastor tiene poder para sanarlo. Y eso es un error, un tremendo error, porque los seres humanos, ninguno, ni los doctores, nadie tiene el poder para sanar a nadie. El único que tiene el poder para sanar al ser humano se llama Jesucristo. Él es el único que sana a los seres humanos. Nadie puede hacer nada por nosotros, nada. Y entonces, por eso es importante reconocer nuestras limitantes. Yo siempre voy a admirar y admiraré siempre al famoso evangelista Jimmy Swaggart. Yo se los he ejemplificado muchas veces. La historia de la caída de él. Cuando Jimmy Swaggart no era famoso, el famoso en ese entonces se llamaba Tom Baker. Ese era como el hombre el evangelista más famoso del mundo, para que lo entendamos. Tom Baker. Pero resulta que Tom Baker cayó en pecado, pero quien hizo que cayera en pecado, quien hizo y descubrió eso fue Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart mandó a buscar, a darle seguimiento, para que lo entendamos, a lo que había hecho, al pecado que había hecho Tom Baker. Puso un investigador y le descubrió el pecado. Y entonces, de esa forma, Jimmy Swaggart subió y llegó a ser el evangelista más famoso en su momento. Pero fue producto de que se había acabado al otro, para que lo entendamos. Como para que lo entendamos, no pueden haber dos Coca-Colas, siempre tiene que haber una, la otra es Pepsi. Entonces, votó aquel informando del pecado que había hecho y entonces subió él, que estaba en el segundo plano a nivel mundial. Y usted ve toda la gloria que tuvo Jimmy Swaggart. Dios lo bendijo enormemente a tal grado que se
llegué a catalogar que llegó a ser un Pablo. Andaba con sus aviones, todo lo montón de colegios que usted ve acá con cierta marca fueron producto de las donaciones de él. Y Dios lo bendijo porque el presupuesto de Jimmy Swaggart eran $350 millones en el año de ofrenda, para que usted tenga una idea. Recogía $350 millones en el año de ofrenda, en un año. Entonces, eso le significa que era bendecido por Dios. Nadie va a llegar ahí producto de la nada. Pero usted ve que a pesar de que él estuvo ahí, él se creyó superior a todos los demás y tuvo su gloria. Pero nada fuera de eso, sino que lo que siempre admiro de él fue que cuando él le falló a Dios, ha sido el único hombre de Dios que públicamente, así como salía predicando públicamente en la radio y en la televisión, públicamente salió pidiendo perdón, haciendo una oración y pidiendo perdón. Eso es un gran, a pesar de que su ministerio se cayó, ahora dice él que solo recoge $50 millones después de recoger 350 millones, hoy solo 50, tiene una iglesia pequeña, pero a pesar de eso, ese hombre entendió que está súper mal creerse superior a todos los demás. Logró entender que si usted no ha caído, no es porque usted es bueno. Que si usted no ha caído, no es porque usted ora un montón de veces. Si usted no ha caído, es porque la misericordia de Dios está en su vida. Y eso no se le tiene que olvidar, que usted no es santo porque usted ora y porque ayuna y porque esto y lo otro. Si usted lo hace, eso es recarga suya, es batería suya para su alma. Pero nosotros estamos parados por la misericordia del Señor. Jimmy Swaggart lo entendió. Como lo entendió Nabucodonosor después de haber pasado 7 años comiendo con las bestias. Es tan fácil no pasar los procesos de Dios. Lo único que tenemos que hacer como seres humanos es entender que tenemos esta enfermedad hasta el día que nos muramos. Por eso no le puedo dar un certificado y una vacunación, hermana. Usted, a partir de que escuchó este mensaje y a partir de esta oración, ya usted nunca más va a volver a ser orgullosa. No, le estaría mintiendo. El orgullo siempre estará ahí. De repente, Dios la bendice con una buena casa y usted se va a creer, ya va a ver a su vecina inferior. De repente Dios lo bendice con una buena cuenta y a usted va a querer ver para abajo. Pero ahí recuérdese de este mensaje, que cuando uno se sube a esas nubes, Dios lo derriba. Porque Dios es experto en derribar a los orgullosos. Porque Dios detesta y abomina a los orgullosos. Y es ahí en donde usted tiene que entender que entre más Dios lo bendice, más humilde debe de ser. ¿Y qué significa humildad? Reconocer nuestras limitantes, que toda gloria proviene del Señor y no de nuestras fuerzas. Terminamos esta tarde. Versículo número 34, léalo. Y dice: mas al fin del tiempo yo, 4:34, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Hasta aquí entendió Nabucodonosor. No hay necesidad de convertirse en bestia. No hay necesidad de pasar por un cáncer. Usted que me está escuchando, no hay necesidad de pasar por un SIDA.
No hay necesidad que le amputen un pie o una mano para reconocer que en Dios está su misericordia. No hay necesidad de pasar por un accidente y quedar en coma y estar 6 meses en coma y después de levantarse de esa coma decir: Señor, gracias. No hay necesidad. Lo único que tenemos que tener claro es que somos enfermos del pecado del orgullo. Y eso va a aflorar en cualquier momento. Ahora, usted me va a decir: hermano, ¿y esto solo aflora cuando empiezo a tener triunfo? No, también hay gente que no tiene nada y es una tremenda orgulloso. Mire, debemos de tratar seriamente esta enfermedad, hermanos, y este pecado. Porque si usted no lo trata, decíamos como tema, usted va a perder muchas bendiciones en su vida. Usted que es hijo, usted que es hija, y dice: yo prefiero morir así, pero yo a ese viejo y a esa vieja de mi nana no le pido perdón. Prefiero morir así, que me entierren con este orgullo y yo no doy mi brazo a torcer. Qué lástima, porque no va a poder sostener esa palabra. Nadie ha podido sostener esa palabra, porque nuestros brazos son brazos de barro. Nuestro cuerpo es un cuerpo de polvo. Nadie puede sostener su palabra. La única forma que nosotros podamos sostener nuestra palabra es cuando sea palabra del Señor sobre nuestra vida. Nadie puede sostener la palabra. ¿Por qué no va donde su mamá y le dice: mire, perdón? ¿Por qué no va donde su hijo y le dice: perdóneme, tenga razón o no tenga razón? ¿Por qué? Porque ese orgullo no lo va a llevar a ningún lado. A ningún lado. A ningún lado. No nos va a llevar a ningún lado ese orgullo. Lo único que va a hacer ese orgullo, ¿sabe qué es? Hacernos morder el polvo. Ese orgullo lo que nos va a hacer, hacernos morder el polvo, como lo hizo mordérselo al caso de Nabucodonosor, Saúl, Sansón. Ese orgullo lo único que va a hacer es hacerlo morder el polvo. Pero Dios no quiere hacerlo morder el polvo. Dios está consciente de que esta es una enfermedad, es un pecado que hay que estarlo tratando continuamente. Y el Señor lo que quiere es que usted no muerda el polvo. Dios lo que quiere es que entendamos que no dependemos de nuestras fuerzas, sino que dependemos de las fuerzas espirituales. Y entonces cuando uno entiende y está claro en esa realidad, entonces el mundo cambia. Le damos vuelta a la tortilla. Usted puede vivir en una gran mansión, donde sea, en Beverly Hills, allá en Estados Unidos, donde viven los magnates, y no importa que usted viva allá. Pero toda vez cuando usted sea humilde de corazón y sabe que fue Dios el que lo llevó ahí y no fueron sus fuerzas, no importa que usted viva en Inglaterra, en Beverly Hills, que ande un avión, que ande un buen carro, no importa, porque usted sabe que todas esas fuerzas no provienen de su fuerza, sino que provienen de la fuerza espiritual que son del Señor. Por eso no satanice las cosas. ¿Por qué a veces Dios no nos da las cosas? Por esa razón no nos las da, porque sabe que nos vamos a hinchar. Yo lo he mencionado muchas veces. ¿Por qué Dios no nos da un avión? Aquí, vaya, en ese aeropuerto que está a 5 minutos de acá, aquí pasan todos los millonarios. Mira, aquí todas las mañanas pasan todos los millonarios. Ahí tienen parqueados sus aviones. Sus aviones, ahí los tienen parqueados. Para que entiendan, son como unas galeras como estas, así como de este tamaño, y adentro como un garage, un avión. Y ahí pasan todos, no hay uno, hay un montón. Ahí pasan todas las mañanas
que van para Brasil a desayunar, que van a cenar a tal parte y en la tarde vienen de regreso. ¿Será que si Dios nos diera un avión, nosotros seguiríamos diciendo que somos de Soyapango? No, le pregunto pues. No, es que mire hermano, si nos vamos mojados y no, nada que por avión, por tierra, y ya cuando vamos ahí por la echadura ya vamos cambiando el idioma y hablando en inglés. Estamos llenos de orgullo. Por eso es que vamos coyol quebrado, coyol comido, porque Dios sabe que si no nos puede bendecir mucho porque nos bloqueamos, hermano. Entonces esta enfermedad hay que tratarla. ¿Y cómo se trata? Pidiéndole misericordia a Dios. Pidiéndole misericordia a Dios. Yo siempre lo he dicho, ¿será que si usted, Dios le diera un su avión, ¿será que usted siguiera viniendo a esta iglesia? Fíjense que siempre se da algo bien peculiar. Como todos los que estamos acá somos, en la mayoría somos de Soyapango, de este sector o de este distrito. Entonces muchos de los que estamos acá, muchos hermanos viven orando, Señor, ya no quiero vivir en Soyapango, porque esto, por esto otro, porque no hay agua, por aquí, por allá. Entonces Dios escucha esas oraciones y dice, y los bendice y les da una su casita de Metrocentro para arriba. Pero lo que sucede siempre es que en muchos casos, no en todos, lo que sucede es que muchos, lo que dicen, ya después dicen, no hermano, muy lejos me queda, mucha gasolina, y esto y lo otro. Y ya dejan de venir. ¿Cuándo debería ser al revés? Entonces, ¿qué le quiero decir? Esta enfermedad no le puedo dar un certificado. Hermanito, ya nunca más va a volver a tener orgullo. No. Usted mismo se tiene que agarrar la pastilla y comérsela y tragársela. Y el día que usted sienta que las alas se le están creciendo, vuéleselas usted mismo. O si no, dígale a su mujer o a su papá o a su mamá, vuélemelas. ¿Sabe por qué? Porque si no va a venir aquel y se la va a volar. Y lo va a hacer morder el polvo. Y no hay necesidad. Nabucodonosor dijo, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Bendije al Altísimo. Ese trabajo es la misericordia de Dios. Ese negocio es la misericordia de Dios. Esta iglesia es la misericordia de Dios. Todo es la misericordia de Dios. Sí, hermano, mire, si ni en Estados Unidos que hay iglesias, ni en Estados Unidos que hay dólares, como se dice, a veces se pueden sostener las iglesias. Todo es la misericordia de Dios. No son nuestras fuerzas. Es la mano poderosa de Dios que está sosteniéndonos para que no nos hundamos. Pero nosotros, por ese logro, creemos que nosotros somos. No, es Él. A Él hay que darle la gloria en todo tiempo. Nunca se olvide de eso, hermano. Porque el día que usted se le olvida eso, ahí va a venir un mensajito a decirle que se le olvidó. Que se le olvidó darle la gloria a Dios. Póngase en pie. Cantamos una alabanza al Señor y finalizamos esta tarde.